Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. 1. El fin de los superhéroes. Si esto es una pesadilla, entonces será mejor que me despierte rápido. Alex caminaba por la avenida Espadina de Nueva York como un zombie andante. El sol deslumbrante brillaba sobre su cuerpo, pero no podía disipar la tristeza de su corazón. Incluso estando en la calle más transitada de Nueva York, el corazón de Alex no tenía altibajos. Para él, parecía que todo estaba desafinado. Alex no era de este mundo. También había olvidado cómo llegó a este mundo. Era como si tuviera resaca. Cuando abrió los ojos, se encontró tirado en una calle lateral con un grupo de personas sin hogar. Ha pasado un mes desde que llegó a este mundo. A medida que recogía más y más información, el corazón de Alex se hundía cada vez más en la desesperación. Apretó con más fuerza el bolso, como si el contenido del mismo pudiera brindarle algún consuelo. La sensación de seguridad había pasado de moda hace mucho tiempo. Para Alex, el bolso contenía toda su riqueza. La bolsa fue recogida, y también el contenido. Después de venir a este mundo, Alex estaba realmente muy emocionado al principio. Los viajes en el tiempo solo existían en novelas o animaciones. Si pudiera experimentarlo personalmente, estaría por delante del 99,9999% de las personas del mundo en su vida anterior. Especialmente cuando Alex vio la palabra Stark en el periódico, se emocionó aún más. Stark, Alex, que ha visto muchos programas de Marvel, estaba muy familiarizado con este apellido. Tony Stark, Iron Man, nadie más en Nueva York puede tener este apellido excepto él. El nombre apareció en la portada de Weekly World Enquiry. Pero cuando Alex miró hacia abajo, el título que apareció a la vista le dejó sin aliento por un segundo. El grupo separatista Avengers fue destruido. Tony Stark, el líder de la organización terrorista, murió en acción. ¿Qué? A Alex le temblaban los párpados y las manos que sostenían el periódico le temblaban ligeramente. No podía creer lo que veía. ¿Son los Vengadores un grupo separatista? ¿Tony Stark se convirtió en terrorista? ¿Y está muerto? Alex no tuvo tiempo de pensar demasiado en ello. Continuó mirando hacia abajo, tratando de encontrar más pistas. El incidente ocurrió en California hace muchos días. Con el último Kinghead de los Vengadores siendo impactado de frente por un misil Patriot, la organización separatista Vengadores ha sido eliminada. El Kinghead transportaba a varios veteranos de los Vengadores. Sus posiciones quedaron expuestas cuando evacuaron su fortaleza, lo que también provocó que no sobrevivieran al ataque y todos ellos murieran. Tony Stark era originalmente un genio científico con cientos de miles de millones de dólares, pero después de ser herido por una granada, se fabricó un traje de metal. Cambió su nombre a Iron Man y reunió a un grupo de personas. Los separatistas crearon la organización terrorista Vengadores y comenzaron a rebelarse contra el actual presidente de los Estados Unidos, el presidente X. Se dice que todos los integrantes de los Vengadores poseían habilidades únicas y eran personas extremadamente talentosas en varios campos. Entre ellos se encuentran el gurú Stephen Strange, el científico Hank Pym y su esposa, Thor, quien afirma ser la reencarnación de Thor, etc. Pero en este momento, la organización que intentó subvertir el régimen totalitario del presidente décimo murió hace mucho tiempo, y todo lo que queda son algunos grupos pequeños. 4 días después, Zangief vio en la calle la escena de la ejecución de Clint Barton, cuyo nombre en código era Ojo de Halcón. Fue traicionado mientras escapaba y su identidad quedó expuesta. A pesar de que tenía excelentes habilidades de combate y una gran efectividad en el combate, se sintió exhausto cuando se enfrentó a un flujo constante de soldados que se apresuraban hacia él. Estallido. Con el sonido de un disparo, Clint Barton, que estaba arrodillado en la calle, recibió un disparo en la cabeza. Todavía vestía el traje morado que representaba su identidad. La sangre fluyó y la gente que miraba a su alrededor gritó. Estaban muy emocionados de ver una escena tan maravillosa. Después de todo, este es el Vengador que le ha dado dolor de cabeza al presidente décimo durante mucho tiempo. Este tipo de personas eran raras, y mucho menos una ejecución de uno. En cuanto a por qué estos Vengadores arriesgaron sus vidas para iniciar una revolución y derrocar al presidente, Alex, que estaba de pie entre la multitud observando todo esto, no podía entenderlo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en este mundo?
¿Por qué el profesor Décimo, el fundador de los X-Men, se convirtió en un tirano? ¿Por qué el traje de Iron Man no detectó el misil Patriot que les disparaban? ¿Por qué el Doctor Strange no usó magia? ¿Por qué Thor fue asesinado por un misil mientras empuñaba ese martillo inútil? Alex se quedó mirando el cuerpo de Aukeye, sin poder calmarse durante mucho tiempo. Simplemente sentía que todo era muy extraño y aterrador. En ese momento, ni siquiera le importaban las náuseas que sintió cuando vio a una persona muerta por primera vez. ¿A qué clase de mundo he llegado? En los siguientes días, Alex continuó vagando y basándose en los recuerdos de su vida anterior en su mente, comenzó a buscar pistas en este mundo roto. Como es un inmigrante ilegal y no tiene dinero, Alex solo puede unirse al equipo de mendigos para evitar morir de hambre. Sin embargo, este estatus también tiene grandes beneficios porque hay muchas personas en el equipo de carroñeros que llevan información sobre este mundo que mucha gente común no conoce. Por ejemplo, en el ataque anterior a los Vengadores, fue la ex miembro de los Vengadores Bruja Escarlata quien los traicionó. Para protegerse, esta mujer traicionó a la organización y le contó al presidente Décimo mucha información y fortalezas de los Vengadores. Me temo que Tony Stark nunca hubiera imaginado que el culpable que causó la aniquilación de los Vengadores vino desde dentro, ¿verdad? La estrella porno conocida como Enchantress mató a su productor, Namor, porque era un rey de Atlantis que la engañó en sus sentimientos. Este asunto fue noticia en todos los tabloides esa noche y también fue comentado por los mendigos. Resulta que Washington DC se ha convertido en una jurisdicción sin administración, llena de pandillas de todo tipo. No es una exageración decir que es el lugar más caótico del mundo. Alex originalmente iba a echar un vistazo, pero varios mendigos lo detuvieron y le dijeron que era el infierno, que era incluso más aterrador que el infierno real. Si no quería morir en un conflicto de pandillas, o ser devorado por esos monstruos mutantes, era mejor mantenerse alejado de allí. No vayas allí en esta vida, y ni siquiera pienses en ello. Este es un mundo comparable a una pesadilla. Todos los superhéroes y supervillanos en la memoria de Alex han cambiado. Se han convertido en un capítulo con el final más doloroso. Los métodos que originalmente les permitieron obtener superpoderes, se convirtieron en los principales culpables de su caída. Como una maldición, en este mundo, todos los héroes con superpoderes no tuvieron un buen final, incluso esos extraterrestres. Akira no olvidó que anoche un mendigo le contó una historia sobre cómo el ejército interestelar Kree fue bombardeado y convertido en basura espacial por bombas nucleares. Después de terminar la discusión, Alex se detuvo frente a una casa. En la puerta de la casa había un cartel que decía cerrado por subasta. Alex se detuvo, sacó 2 trozos de alambre de su bolso, los puso en la cerradura de la puerta, los manipuló un par de veces y la puerta se abrió. Nadie se ocupará de las casas que se han cerrado para su subasta hasta que se vendan. Esto también les da una oportunidad a muchos mendigos. Después de todo, nadie quiere dormir en la calle cuando puede hacerlo en una casa. El anterior propietario de esta casa era un hombre llamado Ben Parker. Su pobre sobrino arruinó un experimento químico y fue picado por una araña irradiada. Su sobrino sufrió una terrible enfermedad y finalmente su cuerpo fue encontrado en la calle después de causar la muerte de su familia. Alex abrió la puerta y entró rápidamente en la habitación. Miró hacia afuera mientras cerraba la puerta sin dejar rastro. Después de asegurarse de que nadie lo seguía afuera, cerró la puerta con llave. ¿Ya has vuelto? ¿Cómo va la cosecha? Tan pronto como la puerta se cerró, una figura apareció al lado de Alex. En un abrir y cerrar de ojos, Alex no se dio cuenta de cómo apareció, pero Alex no mostró ninguna sorpresa. Obviamente, no era la primera vez que hacía esto. Te lo dije, no uses más tu supervelocidad casualmente. Alex empujó al hombre y caminó hacia la sala de estar sin mirar atrás. Estoy tan aburrida. Uno sale varios días seguidos. Además, estoy en esta casa y no deberían descubrirme. Después de escuchar esto, Alex se dio la vuelta y miró directamente al hombre de cabello plateado frente a él y habló. ¿En serio? ¿Has olvidado cómo te capturaron la última vez? Pietro, ¿qué quieres perder esta vez, la pierna izquierda o la derecha? ¿No es suficiente perder la mano izquierda para disuadirte? 2. Ruinas. Sí, el hombre de cabello plateado frente a él era uno de los famosos mutantes en la memoria de Alex. Quicksilver. Pero en ese momento, su apariencia era miserable. Su cabello había comenzado a enredarse debido a que no se había peinado durante mucho tiempo y tenía barba en la cara. Nadie hubiera adivinado que era solo un chico de 19 años. Lo más sorprendente fue la manga vacía de su lado derecho.
Alguien le había cortado el brazo derecho y la herida no estaba vendada adecuadamente. Solo lo hizo para detener el sangrado, lo que también provocó que su brazo derecho no pudiera recuperarse adecuadamente. Incluso si sus heridas se curaron a gran velocidad, todavía se veían extremadamente horribles. Alex conoció a Pietro hace una semana. En ese momento, estaba peleando por comida con un perro. Llevaba mucho tiempo hambriento. La alta velocidad trajo consigo un metabolismo acelerado. Si no hubiera conocido a Alex, habría muerto de hambre. Si cayera inconsciente, a los demás mendigos no les importaría su vida o su muerte. Al principio, Pietro desconfiaba de Alex, pero después de familiarizarse con él, poco a poco fue dejando de lado su desconfianza. Le contó a Alex algunas de sus experiencias, como cómo el presidente décimo lo encarceló en la prisión mutante y cómo escapó de ella. La primera vez que intentó escapar de la prisión, le cortaron el brazo al ser capturado. Alex sacó una hogaza de pan y 2 botellas de cerveza de la bolsa, se quedó con una botella, luego le entregó las cosas a Pietro y continuó. Escucha, Pietro, no sé qué tan poderoso es el presidente décimo, sé que tan pronto como uses tus poderes, él podría detectarlo. No quiero despertar y encontrarme rodeado por un montón de gente. Creo que has escapado con gran dificultad, no quieres que te capturen de nuevo, ¿verdad? Al oír esto, Pietro también pensó en sus encuentros anteriores. No dijo nada y permaneció sentado en silencio. Se agachó, abrió la cerveza con una mano y bebió un sorbo. Al ver esto, Alex también suspiró, este maldito mundo, si bien no da una forma para que las personas con superpoderes sobrevivan, tampoco da una forma para que la gente común sobreviva. En el contexto de la crisis económica, todos los países se han visto muy afectados. Por supuesto, Estados Unidos no es una excepción, por lo que el presidente décimo quiere destruir a los Vengadores lo antes posible. Los precios se están disparando, mucha gente se ha quedado sin hogar y todos los estados están sumidos en el caos. Se estima que pronto se producirá otra guerra mundial. Pero ahora el mundo ha empezado a demorarse y solo queda preguntarse quién disparará el primer tiro para poner el clavo en el ataúd del mundo. Hay rumores de que el mundo se va a acabar, que el fin se acerca, y solo esos lunáticos mutantes podrán sobrevivir. De hecho, en este mundo, la gran mayoría de las superpotencias en realidad no tienen superpoderes, como el anciano que dice ser la reencarnación de Thor, y no hay depósitos de vibranium en Wakanda. Pantera Negra es solo el nombre de un gángster. En cuanto a la magia, Alex buscó durante 3 días y 3 noches en Nueva York, pero no pudo encontrar el legendario número 177 A de Black Street. Se suponía que ese lugar era el santuario de Nueva York. 177 A en este mundo es un club nocturno que está a punto de quebrar. En cuanto al superhéroe Iron Fist, que heredó el poder de Ki, Alex no pudo encontrar ninguna información sobre él. Tal vez había fallecido hace tiempo en algún accidente, al igual que el abogado Matt Murdock, que murió en un accidente de coche. Parecía que en este mundo no existían las llamadas habilidades sobrenaturales. Solo había gente común que moría en diversos accidentes y esos monstruos mutantes con mutaciones genéticas. Sin embargo, incluso aquellos que obtuvieron superpoderes no eran tan poderosos. En cambio, las mutaciones genéticas les trajeron desastres incontrolables en lugar de bendiciones. El superpoder de Magneto se había convertido en una habilidad pasiva, donde emitía constantemente campos magnéticos. Para contrarrestar esto, tenía que usar un dispositivo de desmagnetización. Pero hace una década, ocurrió un accidente en el aeropuerto. Un agente dañó accidentalmente su dispositivo de desmagnetización, lo que provocó que varios aviones fueran atraídos por su campo magnético, matando a Magneto en el acto. De la misma manera, Mystique podría transformarse en cualquier persona, pero también se vería influenciada por su personalidad, lo que la llevaría a desarrollar trastornos de personalidad múltiple. Cualquier pequeño error podría provocar su muerte en la calle. Al pensar en esto, Alex miró a Pietro que estaba frente a él. Tal vez él era el único que tenía algo de suerte. Las habilidades de Quicksilver incluían supervelocidad y capacidades cognitivas mejoradas. En los cómics, el superpoder de Quicksilver era difícil de definir. Incluso tenía la capacidad de ralentizar el tiempo a su alrededor mientras aumentaba su propia velocidad, como en la escena de la película en la que Quicksilver salva a la gente mientras escucha música. Podía ralentizar todo lo que lo rodeaba y realizar rescates. Pero aquí, Pietro no tenía capacidades tan grandes. Era simplemente un mutante con super velocidad. Alex incluso dudaba de que Pietro pudiera esquivar balas con su velocidad. ¿Cuál es la situación afuera? Preguntó Pietro tras un momento de silencio. La guerra es inminente. Mucha gente ha comenzado a saltar de los edificios en grupos.
El presidente X ha estado callado, probablemente planeando algo grande. Las actividades de las pandillas en todo el país también están aumentando. ¿Y los Vengadores? Están todos muertos. Incluso el anciano, que decía ser la reencarnación de Thor, fue asesinado. El resto, si no están muertos, están escondidos. No tengo los medios para encontrarlos. Si sigo recopilando información, me convertirán en un objetivo. ¿Crees que realmente podemos lograrlo? Preguntó Pietro con cierta preocupación. A su edad, debería haber estado en la escuela, pero ahora era un fugitivo. Podemos, afirmó Alex con firmeza. Si no creemos en nosotros mismos, no lograremos nada. He oído que hay un levantamiento en Texas y que hay disturbios en la frontera con México. Quizá esta sea nuestra oportunidad. Si tenemos éxito, podremos abandonar este maldito mundo. Pero solo si lo que me has contado es cierto. Lo que dije es verdad. No te mentiría, replicó inmediatamente Pietro, claramente frustrado por la desconfianza de Alex. Alex no dijo mucho más. Sabía que las posibilidades de que Pietro le mintiera eran casi nulas porque esto era algo que Pietro había descubierto sin querer y no había forma de que él supiera de qué se trataba. Quicksilver había sido encarcelado por robo. No solo robaba a los empresarios y a los ricos. Tal vez por su juventud, su imprudencia o su creencia de que no podía fallar, irrumpió con valentía en la cámara secreta del presidente X con la intención de robar los tesoros que había en su interior. Esa cámara secreta, creada personalmente por el presidente X, albergaba numerosos tesoros secretos y trofeos de sus victorias sobre los Vengadores. Sin embargo, tal vez porque no había energía sobrenatural en este mundo, la mayoría de esos tesoros eran solo nombres grandilocuentes sin uso práctico. Por ejemplo, estaba el Darkhold obtenido de la Inquisición de los herejes y el libro de los Visanti tomado del Doctor Strange. Pero todos ellos eran básicamente decorativos y no tenían ninguna aplicación práctica, como los delirios de un loco. Nadie podía aprender ningún hechizo de ellos. Pero entre las descripciones de Pietro, un elemento en la cámara secreta llamó la atención de Alex. Era una pequeña caja amarilla, del tamaño de un teléfono móvil, elaborada con mucho esmero. Era evidente que no había sido fabricada en la Tierra. Curiosamente, dentro de la caja había una pequeña galleta redonda de color naranja con manos y pies que solo podían reír. Nadie sabía lo que era, pero Alex sí. No se trataba de una galleta naranja cualquiera, sino de Miss Minutes, un producto de la Time Variance Authority. Y ese dispositivo parecido a un teléfono era probablemente un controlador de tiempo. En la serie de televisión Loki, LADVA era una organización creada por Khan para mantener la línea temporal sagrada y evitar guerras multiversales. Tenían habilidades poderosas, entre ellas viajar entre diferentes universos y podar líneas temporales para evitar paradojas. Esto quedó en evidencia por el cajón lleno de gemas del infinito en la primera temporada de Loki. Aunque esta organización no apareció a menudo en los cómics y tuvo pocas apariciones en eventos importantes, sirviendo principalmente como relleno de fondo, esta fue una gran noticia para Alex. Aunque no sabía por qué este mundo había cambiado tan drásticamente, siempre que pudiera conseguir ese controlador del tiempo, podría escapar de este páramo apocalíptico. Alex no creía que pudiera sobrevivir a la inminente Tercera Guerra Mundial. Después de terminar su cerveza, Alex miró a Pietro, que ya había terminado su pan, y le dijo: «Prepárate. Nos vamos esta noche». 3. El plan. No puedo dormir. Pietro se revolvió en el sofá. Si fuera el mismo de antes, habría seguido sumido en la desesperación, culpando al destino de todas las cosas malas de su vida. Pero después de escuchar la información que Alex le había compartido, no pudo calmarse. Se dio la vuelta y se acurrucó mientras hablaba. «Alex, ¿puedes contarme más sobre esas historias del multiverso?» Alex lo miró y no pudo evitar sacudir la cabeza. Para la gente de este mundo, cuanto más entendían el mundo, más desesperanzados se volvían. Era difícil imaginar que Pietro, a tan temprana edad, ya hubiera soportado una vida tan trágica. Después de un momento de contemplación, Alex comenzó a hablar. «Déjenme contarles acerca de una de las mayores crisis que enfrentaron los Vengadores luego de su formación. Se llamó la Era de Ultron. Pero antes de esto, les contaré acerca de un evento de uno de los multiversos, donde ese universo todavía se estaba recuperando del colapso de Shield luego de que Hydra se infiltrara en él. Tras la invasión alienígena de Nueva York, los agentes de Hydra se apoderaron en secreto del cetro de Loki. En aquel momento, nadie sabía que la gema incrustada en el cetro era la gema de la mente, una de las 6 legendarias gemas del infinito.
Hydra comenzó entonces a realizar extensos experimentos con humanos, con la esperanza de descubrir los secretos del poder de la gema de la mente. Al final, solo sobrevivieron al experimento un par de gemelos. Sus nombres eran Wanda y Pietro, la versión de ti de otro universo. Pero Hydra no sabía que tus poderes no eran otorgados por la gema de la mente. Eran inherentes, y la gema de la mente simplemente actuaba como un catalizador. Pietro escuchó en silencio, sin sorprenderse de que Alex mencionara su nombre. No era la primera vez que Alex le contaba esas historias, y Pietro había aceptado gradualmente que en la mayoría de los universos paralelos, tenía una hermana llamada Wanda. Sin embargo, en este mundo, Pietro no tenía ninguna relación con la bruja escarlata que traicionó a los Vengadores. En la memoria de Pietro, esa persona nunca existió. Alex continuó su historia, describiendo cómo Tony Stark, impulsado por la ansiedad, creó a Ultron y cómo se desarrolló la batalla final entre el ejército de Ultron y los Vengadores. Para proteger a un niño, Hawkeye regresó a regañadientes al campo de batalla. Pero Ultron no lo iba a dejar ir. Ultron pilotó un jet directamente hacia Hawkeye y el niño, mientras llovían balas. Justo cuando Hawkeye pensó que iba a morir, una figura plateada pasó a toda velocidad. Al instante siguiente, Hawkeye sintió que una fuerza lo movía. Cuando volvió en sí, él y el niño habían sido trasladados a un lugar cubierto, mientras que afuera, el cuerpo de Quicksilver estaba acribillado a balazos. ¿No lo viste venir? El tono de Quicksilver seguía siendo alegre. Esas fueron sus últimas palabras en ese universo. Al oír esto, Pietro no pudo evitar sonreír. Eso suena como algo que yo haría. Si ese fuera mi fin, no sería una mala manera de morir. Tal vez. Al menos murió con un propósito, como un verdadero héroe, a diferencia de mí. Solo estoy esperando morir en algún callejón oscuro o que me atrapen y me envíen de nuevo a una prisión mutante, perdiendo mi libertad y nunca más viendo la luz del día, murmuró Pietro. Alex miró a Quicksilver y le dijo, duerme un poco. Te sacaré de aquí. Cayó la noche. Alex y Pietro condujeron por la carretera de la costa en dirección a su destino, la prisión de mutantes en Texas. Necesitaban cruzar Nueva Jersey y Washington DC antes de llegar a Texas. Después de escapar de prisión, Quicksilver corrió hasta Nueva York, atravesando casi todo el país. Inicialmente, planeó seguir huyendo del país, pero debido a sus superpoderes, casi muere de hambre en el camino. Alex conducía mientras Pietro dormía en el maletero. Dado su estado de vulnerabilidad, si alguien lo reconocía, estaría prácticamente muerto. Además, no podía usar sus superpoderes sin cuidado. Si el presidente décimo los detectaba, sería un desastre para ambos. Después de una breve discusión, decidieron robar un coche cercano y dinero. En otro mundo, Alex nunca hubiera hecho algo así, ya que seguramente llamaría la atención de varias autoridades. Pero en ese mundo, el orden global estaba al borde del colapso. El país estaba plagado de problemas internos y externos y, si no fuera por el miedo al presidente décimo, se habría desmoronado hace mucho tiempo. En un entorno tan caótico, los asesinatos callejeros eran algo común. ¿Robar un coche? A nadie más que al propietario le importaría. Mientras conducía, Alex seguía calculando sus próximos movimientos. Intentar robar de la cámara secreta del presidente décimo era demasiado peligroso, como lo había demostrado el destino de Quicksilver. El problema más crítico eran los superpoderes del profesor décimo, que eran similares a los de un insecto. Si los atrapara y los controlara, todos sus planes se verían frustrados. Aunque Beast no construyó un cerebro para el presidente décimo en este mundo, el presidente décimo seguía siendo muy poderoso, especialmente contra alguien tan común como Alex. Entonces, necesitaban una gran distracción para desviar la atención del presidente décimo, haciéndolo demasiado ocupado para concentrarse en ellos. Desafortunadamente, en este mundo, todos los Vengadores estaban muertos y no quedaban otros héroes. Si los hubiera, podrían servir como cebo, aumentando así sus posibilidades de éxito. Para crear una distracción significativa, necesitaban elegir el método adecuado. ¿Un motín de pandillas? Demasiado pequeño. ¿Disturbios fronterizos? Aún demasiado pequeños. Necesitaban algo más grande, algo trascendental, preferiblemente algo que pudiera desencadenar la próxima guerra mundial. Solo entonces el presidente décimo, que no se había dejado ver en mucho tiempo, saldría en persona para ocuparse de la situación. Sin embargo, lograrlo no sería fácil. Inicialmente, Alex consideró a los Kree como prisioneros. Después de ser alcanzados por bombas nucleares, fueron encarcelados por el presidente décimo, miles de ellos confinados en un desierto radiactivo.
Si alguien guardaba rencor contra el presidente décimo y tenía la capacidad de buscar venganza, los Kree serían los primeros en la lista. Sinceramente, Alex encontró bastante trágico el destino de los Kree. No solo en este universo, sino en la mayoría, las bombas nucleares parecían ser increíblemente destructivas. Sin embargo, a pesar de su inmenso poder, las bombas nucleares parecían ser la carta de triunfo exclusiva de la Tierra. Otros planetas, sin importar cuán avanzada fuera su tecnología, ya tuvieran flotas estelares o pistolas láser, no parecían capaces de crear bombas nucleares. Era como si cada planeta tuviera su propio árbol tecnológico y las bombas nucleares fueran una habilidad única de la Tierra, que poseía una habilidad universal única en su tipo. Tomemos como ejemplo a los Kree. Vinieron con la intención de acabar con la civilización de la Tierra, pero al momento siguiente, quedaron expuestos a la radiación del cadáver de Galactus. Su portal se cerró, su camuflaje falló y toda la flota quedó al alcance de la Tierra. No podían correr, esconderse ni defenderse. Solo podían observar cómo se acercaban innumerables ojivas nucleares. Aunque liberar a los Kree sin duda llamaría la atención del presidente décimo, Alex finalmente abandonó este plan. Por un lado, los Kree habían estado expuestos a la radiación durante tanto tiempo que sus habilidades de combate actuales eran cuestionables. Además, ese lugar desolado era inaccesible sin equipo de protección y estaba fuertemente custodiado. Incluso si los Kree fueran liberados, probablemente serían sometidos rápidamente, que no era lo que Alex quería. Después de discutir esto con Pietro, Alex decidió apuntar a la prisión de mutantes, donde más de 100 mutantes sufrían diariamente en sus celdas. Tal vez las habilidades de los mutantes fueran una forma de evolución, pero para la gente común, los mutantes eran bombas de tiempo. Si estas bombas se liberaban y todos tenían un enemigo común, el presidente décimo, sin duda le causaría muchos problemas dominarlos a todos. Lo viste en Audionovelas Héroe. 4. Nick Fury. A altas horas de la noche, Washington DC todavía estaba brillantemente iluminada y animada. Después de que la oficina presidencial se trasladara de DC, las pandillas cercanas ocuparon la zona. Tal vez todos querían experimentar la grandeza del palacio del presidente. Decenas de pandillas se establecieron aquí y estallaron diversos conflictos a diario. Allí, la ley no tenía ningún poder y todo el orden se había derrumbado. Era un refugio para criminales y una cuna del mal, llena de innumerables adictos y maleantes. Comparada con este lugar, Ciudad Gótica parecía más soleada. En un principio, el presidente décimo tenía la intención de controlar Washington, pero los Vengadores ocuparon continuamente su atención, impidiéndole enviar tropas para sofocar la zona. Para cuando centró su atención aquí, ya se había convertido en una zona negra ingobernable. Alex condujo por la zona, agarrando el volante con una mano y agarrando firmemente una pistola con la otra. Honestamente, haber vivido 2 vidas podría haberle dado a Alex una confianza inmensa, haciéndolo menos ansioso socialmente que en su vida anterior. Sin embargo, el miedo y la tensión del caos descontrolado era un sentimiento que nunca disminuiría. Al entrar en la ciudad, el número de peatones aumentó. Sin embargo, al mirar a su alrededor, Alex sintió que había llegado al infierno. Muchos estaban demacrados, algunos con los ojos en blanco apoyados contra las paredes, y las calles estaban llenas de basura y vómito, lo que hizo que Alex frunciera el ceño profundamente. Si no fuera por la multitud, Alex podría haber pisado el acelerador y haber pasado por allí a toda velocidad sin disminuir la velocidad. La llegada de Alex llamó la atención, pero nadie hizo ningún movimiento evidente, lo que fue un pequeño alivio. Después de explorar los alrededores, Alex giró el coche hacia un pequeño callejón. Abrió la puerta, se puso rápidamente el bolso al hombro y luego abrió el maletero para dejar salir a Pietro. Ponte la ropa. Este lugar puede tragarte por completo. Tengo que ocuparme de unos asuntos. Tienes que garantizar mi seguridad. No te preocupes, yo te protegeré, dijo Pietro, que llevaba un sombrero de pescador para ocultar su pelo plateado y se cubrió con un abrigo largo. Asintió con seriedad hacia Alex, prometiéndole algo. Hay muchos mutantes aquí. Con su cobertura, usar tus poderes no llamará la atención del presidente décimo, pero aún así, ten cuidado. Recuerda, tu velocidad no es invencible, le recordó Alex a Pietro y luego los dos salieron del callejón, uno tras otro. Texas limita con México y es un lugar caótico, demasiado lejos de Nueva York. Alex necesitaba tener todo listo rápidamente. En esta ruta, ningún lugar era mejor para adquirir combustible y armas que Washington, D.C. Al mezclarse con la multitud, Alex sintió el caos de forma más visceral. Los olores desagradables asaltaban constantemente su nariz y le revolvían el estómago.
Al pasar por un bar, se desató un alboroto. Dos hombres corpulentos sacaron a rastras a un hombre demacrado y lo arrojaron a la inmundicia. El hombre se puso de pie rápidamente, tropezando hacia los dos hombres corpulentos, y dijo con voz ronca: «Por favor, solo un poco más. Conseguiré el dinero, lo prometo, por favor». Uno de los hombres corpulentos se burló, dio un paso atrás con disgusto y luego sacó un arma y la presionó contra la frente del hombre. «Wade, no es la primera vez que pasa. No deberías haberle robado a mi jefe». «No, no fue mi intención, por favor». El hombre llamado Wade tembló, tartamudeando. «¿Has perdido tu boca inteligente?» «Ja». El hombre corpulento no perdió más tiempo, apretó el gatillo y disparó a Wade. Luego disparó unos cuantos tiros más, aparentemente para expresar su frustración. Nadie de la multitud que lo rodeaba intervino, como si no tuviera nada que ver con ellos, como si estuvieran viendo una película. Esto le recordó a Alex la escena de la ejecución de Aukeye. «¿Qué pasa?». Pietro no pudo evitar preguntar. «Nada». Alex negó con la cabeza y se dirigió hacia el bar. En un lugar como este, los bares eran los mejores para obtener información y, en comparación con las calles, eran incluso más seguros. Las bandas se aseguraban de que nadie causara problemas en el interior. Alex y Pietro pasaron por encima del cuerpo de Wade y entraron en el bar. Los dos hombres corpulentos que estaban en la entrada continuaron su conversación, sin prestarles mucha atención. Hablar sobre qué calle tenía las mujeres más sexys les parecía más importante. El bar estaba oscuro y ruidoso, pero relativamente limpio en comparación con la calle. Al menos, Alex no olía nada que le hiciera vomitar. «Una cara nueva, ¿qué te puedo ofrecer?». Mientras Alex buscaba un asiento, una chica que vestía una blusa verde y una sonrisa radiante se le acercó. Tenía el pelo rojo y una figura estupenda, pero su fuerte perfume hizo que Alex frunciera el ceño. «Un lugar tranquilo y dos copas». «Por supuesto, cariño. Sígueme». La chica lanzó un beso y condujo a Alex y Pietro a un rincón, uno de los pocos lugares tranquilos, aunque había un hombre tendido en el suelo cerca, su condición era desconocida. «Las bebidas estarán listas enseguida. ¿Necesitas algún otro servicio?». «Solo $20». La chica se inclinó hacia adelante, mostrando su figura. Ignorando el gesto, Alex hizo una pregunta aparentemente no relacionada. «¿Cómo te llamas?». La chica se quedó perpleja, pero pensó que tal vez él tuviera algún tipo de fetiche. Sonrió y dijo: «Puedes llamarme Jin o puedes darme un nombre». «No importa», Alex le hizo un gesto con la mano para que no se molestara. «Te llamaré si necesito algo». Molesta pero en silencio, la niña se alejó. Pietro no pudo evitar preguntar: «¿Conoces a esa chica?». «Más o menos, pero no es la persona que recuerdo». «Esto no hace más que reforzar nuestro plan». Alex tomó la bebida, dudó y la volvió a dejar. Aunque tenía sed, considerando el entorno, Alex no se atrevió a consumir nada, pues no estaba seguro de si estaba adulterado. «Dijiste que conseguiríamos algo de equipo aquí. ¿Cómo empezamos? ¿A quién encontramos?». Pietro parecía inquieto, escudriñando los alrededores mientras hablaba. «No necesitamos buscar. Alguien vendrá a nosotros», dijo Alex con calma. Efectivamente, después de rechazar varias ofertas de mujeres, se le acercó un hombre blanco tuerto. Se sentó frente a Alex, tomó sin contemplaciones la bebida intacta y la bebió de un trago. «¿También estás aquí por negocios?», preguntó Alex mirando al hombre. No quería desperdiciar las bebidas. «Sé que estás aquí por negocios. Dime, tal vez pueda ayudarte». «¿Cómo lo sabes?». «Simple. No estás aquí para divertirte, solo para sentarte tranquilamente, sin siquiera beber. Debe ser alguien importante». «Puede que yo sea tuerto, pero leo bien a la gente». «Interesante. Tienes razón. Hablemos en un lugar privado». Alex sintió que estaba a medio camino de su objetivo y se levantó para seguir al hombre hasta la puerta trasera del bar. En el camino, Alex se enteró del nombre del hombre, Nick Fury. No parecía mantenerlo en secreto. A diferencia del Nick Fury negro que todos conocían de su vida pasada, este Nick Fury era un hombre blanco y miembro de los comandos aulladores del Capitán América. Sorprendentemente, él también había caído en ese estado. 5. El mundo maldito. El callejón detrás del bar estaba oscuro, lo suficientemente oscuro como para ocultar todo tipo de maldad. El hedor a sangre flotaba en el aire, como si fuera algo permanente. Alex sabía que ese era el lugar donde la banda del bar se ocupaba de sus enemigos. Sin embargo, también era un buen lugar para hablar. Al menos nadie los molestaría.
Aparte de las ratas que se daban un festín con los muertos, no había otras criaturas vivas en ese callejón. Necesito algunos suministros e información, dijo Alex directamente, sin perder tiempo. Jaja, me gusta tu franqueza. Dime qué necesitas y te daré el mejor precio, dijo Nick Fury mientras encendía un cigarrillo. 8 barriles de gasolina, 2 escopetas y metralletas, 2000 cartuchos de munición cada uno e información sobre los demás Vengadores. La expresión de Nick Fury permaneció inalterada hasta que escuchó la palabra Vengadores. Su rostro se puso rígido y miró fijamente a Alex, la mano que sostenía el cigarrillo tembló ligeramente. La atmósfera se puso tensa, el aire parecía espesarse, con un ligero sabor metálico mezclado en él. Después de un momento, Nick Fury forzó una risa seca y señaló a Alex con el dedo. Parece que has hecho tu tarea sobre mí. Pero no estás aquí por mí. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? No tiene nada que ver contigo. Te pagaré generosamente. Jaja, ¿cómo no? En este maldito mundo, ¿crees que no sé el valor del dinero? Todo se acabó. El mundo entero está condenado. Las palabras de Alex parecieron tocar una fibra sensible en lo más profundo de Nick Fury. Estalló en una carcajada, con todo su cuerpo temblando. Charles, ese monstruo, usó sus malditas habilidades para controlar a todos los senadores. No entiende nada. Es solo un loco obsesionado. Miren esta tierra bajo nuestros pies. El llamado sueño americano. Todo es una mierda. Los Vengadores fracasaron, y nosotros también. Nadie sobrevivirá a esta calamidad, solo esos monstruos mutantes seguirán sobreviviendo. Señor, cálmese. ¿Tranquilos? Matamos al capitán con un misil Patriot. Rugió Nick Fury, en voz baja, como una bestia herida. No tenía otra forma de mostrar sus colmillos a sus enemigos que aullar. Dije que sería mejor que te calmaras. Alex sacó una pistola de su abrigo. Nick Fury se quedó mirando la oscura boca del camión y se quedó en silencio. El ambiente estaba tan tranquilo que solo se oía la respiración agitada de Nick Fury, como la de un hombre viejo y destrozado. Después de una pausa, Nick Fury finalmente habló. No sé qué estás planeando, pero puedo ayudarte. Puedo darte toda la información que necesitas y también las armas. Este mundo no puede empeorar. Dicho esto, sacó una llave. Esta es la de mi casa segura en los suburbios. Tiene todo lo que necesitas. ¿Qué pasa con la información de los Vengadores? Alex no tomó la llave, pero continuó preguntando. No he visto al capitán ni a Stark en mucho tiempo, hasta que me enteré de sus muertes. Nick Fury se apoyó contra la pared y se sentó lentamente. A diferencia de los demás miembros de los Vengadores, mi relación con el capitán fue la más profunda. Él me enseñó a ser un soldado. ¿Los comandos aulladores? Intervino Pietro. Nick Fury miró a Pietro y asintió. Sí, el capitán me eligió entre muchos y me cambió. Fuimos la clave de la victoria en esa guerra. Enfrentamos incontables situaciones de vida o muerte juntos. A veces, incluso tuvimos que comer carne humana para sobrevivir. ¿Comiste carne humana? Sí, el capitán me enseñó los caminos del mundo, todo por el bien de la victoria. Alex apretó el arma con más fuerza. Parecía que este mundo no merecía ser salvado. No había justicia ni maldad, solo un grupo de lunáticos. El presidente décimo era uno de ellos, y también lo eran los Vengadores. Lo que quiero saber es, además de mutantes, ¿existen otras fuerzas sobrenaturales en este mundo? Personas, objetos, incluso sacrificios de sangre que requieran miles de vidas. Cualquier cosa. Alex hizo la pregunta que más quería entender. Nick Fury se rió. Jaja, tú también eres un lunático. Igual que esa mujer que afirmó haber asesinado a su productor con magia. Solo tienes que responder a mi pregunta. ¿No lo entiendes? Toda esa basura sobre el culto de Thor o la magia de Strange es solo un montón de basura hecha por lunáticos que no pudieron sobrevivir e intentaron engañar al mundo. Terminaron engañándose a sí mismos. ¿Entiendes? En este mundo, lo único en lo que puedes confiar es en el arma que tienes en la mano. Al escuchar las palabras de Nick Fury, el corazón de Alex se hizo más pesado. Parecía que realmente no había elementos sobrenaturales en este mundo. Ni Asgard ni Camartag. Sin estos lugares, no habría necesidad de buscar objetos sobrenaturales. Quizás este mundo ni siquiera tuviera las gemas del infinito, y mucho menos el nulificador definitivo o el cubo cósmico. Dime, Nick, ¿cómo terminaste así? Recuerdo haber visto tu nombre en la lista de personas buscadas. Así que tú también luchaste contra el presidente X. Ante esto, Nick Fury bajó la cabeza. Su figura, una vez corpulenta, ahora parecía demacrada. No, solo soy un fracaso.
El presidente décimo es invencible. No lo entiendes y no lo entenderás. Cuando te enfrentes a él, te convertirá el cerebro en papilla, haciéndote soportar un dolor infernal. Todos tus secretos quedarán expuestos ante él. Tu resistencia no es más que la lucha de una hormiga. Nick Fury abrazó su cabeza, su ojo estaba inyectado en sangre y su cuerpo temblaba incontrolablemente. ¿Eso es todo? Era difícil imaginar que un profesor décimo oscurecido fuera tan formidable como para hacer que Nick Fury sintiera tanto miedo. El presidente décimo de este mundo era más débil en comparación con otros universos. Su habilidad debería ser la telepatía, ¿no? Como mutante, no creo que no tenga debilidades. Mira a otros mutantes, todos tienen algunos defectos en sus habilidades. Como ese tipo que se convirtió en una estatua. ¿Pueden las habilidades del presidente décimo ser tan perfectas sin ningún defecto? Nick Fury permaneció en silencio por un rato, aparentemente sumido en sus pensamientos. Se frotó las manos y luego habló. No exactamente. Recuerdo que al principio no era así. Después, me enteré de que absorbía demasiados recuerdos, lo que le daba múltiples personalidades, convirtiéndolo en un monstruo. A veces es educado, a veces maldice con ira y algunas personas incluso lo vieron desnudo, conduciendo su silla de ruedas por la calle. Ya veo, Alex asintió pensativamente. ¿Y dónde está ahora? No ha aparecido desde que los Vengadores fueron aniquilados. ¿Dónde podría estar? No lo sé. Siempre ha sido reservado. Nick Fury se estremeció y sacudió la cabeza. Al ver esto, Alex suspiró. Está bien, gracias por tu ayuda, Nick. ¿Qué pasa con mí? Nick Fury levantó la vista, a punto de decir algo, pero se quedó paralizado. Alex le apuntaba la pistola directamente a la frente. Sin dudarlo, Alex apretó el gatillo. El disparo amortiguado fue rápidamente engullido por la oscuridad, sin que nadie lo notara, como si nada hubiera sucedido. El resultado fue simplemente otro cadáver en el callejón. 6. La siguiente parada. ¿Por qué? Mirando el cadáver de Nick Fury, cuyo rostro aún estaba congelado por la incredulidad, Pietro no pudo evitar preguntar. Él también estaba en contra del presidente décimo, podría habernos ayudado, ¿verdad? Alex no respondió de inmediato. Respiró profundamente varias veces. Aunque había visto innumerables cadáveres desde que llegó a este mundo, esta era la primera vez que mataba a alguien personalmente. Después de una pausa, Alex volvió a poner el seguro en su arma y dijo, al igual que aquella prostituta que trabajaba en el bar, ya no es el héroe que recuerdo. El Nick Fury que recuerdo era un guerrero tenaz, un defensor con la determinación de proteger a la humanidad. Miró el cuerpo de Fury en el suelo. Pero este tipo es solo un perro callejero asustado, aterrorizado por el presidente décimo. Cada vez que mencionaba al presidente décimo, sus ojos se llenaban de un profundo miedo. ¿Crees que una persona así realmente podría ayudarnos? ¿Te preocupa que pueda traicionarnos por miedo al presidente X? Pietro comprendió rápidamente el punto clave. Tal vez, pero no puedo correr ese riesgo. Es por nuestra seguridad, dijo Alex mientras tomaba la llave de la casa segura del cadáver y se giraba para mirar a Pietro. Mi objetivo siempre ha sido el mismo: sobrevivir a toda costa. Al oír esto, Pietro miró el rostro serio y decidido de Alex. No pudo evitar recordar el dolor que había experimentado en este mundo desde que despertó sus poderes mutantes. Tal vez, en ese ambiente, la libertad y la vida eran lujos para todos. Incluso sobrevivir parecía muy difícil. Con esto en mente, Pietro respiró profundamente y asintió lentamente. Lo entiendo, lo entiendo. En las afueras de Washington, Alex llegó sin obstáculos a la casa segura que Nick Fury había mencionado. Fury tenía razón. En ese lugar había todo lo que Alex necesitaba. No solo había diversos suministros, sino también una gran cantidad de armas y equipo, lo que aumentó enormemente la confianza de Alex. A través de la recopilación de inteligencia a largo plazo y esta conversación personal con Fury, Alex ahora había confirmado que este mundo probablemente era uno de los multiversos de Marvel, específicamente un multiverso catastrófico, un universo al borde de la destrucción. Aquí, todos los superhombres habían muerto en varios accidentes y el poder de combate general del universo se había reducido significativamente. Esto era evidente por el cadáver del devorador de planetas invencible que flotaba cerca de Marte. Los trajes Mark de Iron Man no habían pasado por decenas de actualizaciones y Hank Pym y su esposa no habían explorado por completo los reinos cuánticos y las partículas Pym. Estos héroes, que se suponía que eran poderosos, serían derrotados con solo una pistola o un misil. Pero esto era una buena noticia para Alex. Después de todo, él era una persona normal.
Si el presidente décimo en este mundo tuviera poderes comparables a los del universo principal o del universo cinematográfico, resistirse a él sería mucho más difícil. Aunque Alex había leído muchas películas y cómics de Marvel en su vida anterior, no lo había visto todo. A finales del siglo XX, Marvel publicó muchos cómics cortos y algunos cómics de este universo se dejaron de publicar por diversas razones. Por eso, Alex no sabía qué era este universo. Gracias a la velocidad de Pietro, solo se necesitaron 5 minutos para reunir todos los suministros en la casa segura. Aunque había muchas cosas en la casa segura, Alex no podía llevarse todo a la vez. Solo podía seleccionar artículos útiles, en su mayoría alimentos con alto contenido calórico para sustentar a Pietro. Cabe destacar que Alex encontró un traje de Iron Man, pero no era el traje de alta tecnología que recordaba. Parecía muy primitivo, sin inteligencia artificial en su interior. Era difícil imaginarse peleando con esa armadura voluminosa. Sentía que sería un blanco fácil. Sin embargo, hubo avances. Alex desmanteló el brazo izquierdo del traje. La mano izquierda tenía la capacidad de disparar rayos de energía, una versión simplificada del cañón de palma. El escudo de energía del antebrazo podía absorber varias energías para reponerse, lo que le proporcionaba cierta capacidad de autodefensa. Después de preparar todo, Alex sacó su cuaderno de su bolso. Era un libro viejo y desgastado lleno de recortes de periódicos y notas que representaban todos los hallazgos de Alex. Al hojear las páginas, Alex encontró lo que buscaba. La página estaba llena de información y un recorte de periódico. El titular decía: La beneficencia de Emma Frost. Se inaugura el hogar de asistencia social para niños más grande del estado. La imagen mostraba a una mujer de cabello blanco, vestida con una túnica ceremonial blanca como la nieve, con su encantador rostro radiante y una cálida sonrisa mientras saludaba a los periodistas en la entrada del hogar de asistencia social. A juzgar por este informe y la foto, cualquiera podría sentir simpatía por Emma Frost. Después de todo, cualquiera que estuviera dispuesto a construir un hogar de beneficencia en tiempos tan caóticos no era solo una persona amable, era prácticamente un santo. Pero Alex no lo creía. Emma Frost, la reina blanca y una de las fundadoras del Club Fuego Infernal, no podía ser tan pura en este mundo. Debía haber motivos ocultos. Este era el siguiente destino de Alex. La telepatía, como la del presidente décimo, no era invencible. En la memoria de Alex, Magneto tenía un casco que podía bloquear toda telepatía. Aunque Magneto estaba muerto en este mundo, eso no significaba que el casco hubiera desaparecido. Después de llegar a este mundo, Alex buscó en los periódicos para entenderlo mejor. En una foto del periódico, vio a un hombre que llevaba un casco, llamado Sebastian Shaw. En otros universos, Sebastian Shaw era un villano notorio, fundador del Club Fuego Infernal. Pero aquí, era miembro del Parlamento británico y candidato presidencial. Después de que el presidente décimo asumiera el cargo, desapareció y fue visto por última vez cerca del hogar de asistencia social que Emma había establecido. Esta conexión era demasiado sospechosa como para ignorarla. Si fuera cualquier otra persona la que llevara casco, Alex podría tomarlo como una coincidencia. Pero no Sebastian Shaw, especialmente teniendo en cuenta su historial de oposición a Charles por la presidencia. Es natural que se protegiera de la telepatía. Para aumentar sus posibilidades contra el presidente décimo, Alex tenía que conseguir ese casco. La mayoría de las personas en este mundo eran anormales. Alex no podía arriesgarse a no estar preparado. En el cómic de Deadpool Kids de Marvel Universe, Deadpool se dio cuenta de que su mundo era un cómic y provocó la muerte cerebral de Charles después de escanear su mente. Ese era un Charles cuerdo. Aquí, Charles era un lunático. Esta mujer es hermosa. Así que esta es nuestra próxima parada, dijo Pietro, mirando hacia ella. Sí, no hay tiempo para descansar. Tenemos que actuar rápido, respondió Alex mientras cerraba su cuaderno. 7. La Reina Blanca. El coche avanzaba libremente por la carretera desierta, con amplias llanuras a ambos lados. Alex dejó una rendija en la ventanilla para que entrara el aire fresco, lo que le hizo respirar profundamente. El segundo día después de salir de Washington, D.C., Alex se sorprendió al descubrir que parecía haber viajado del infierno directamente al cielo. El viaje fue tranquilo, sin caos, sin olor a sangre y sin guerras entre bandas. Esto dejó a Alex algo asombrado, y su mente siempre tensa, se relajó un poco. Más tarde, esa noche, cuando Alex y Pietro estaban descansando a mitad de camino, presenciaron a un motociclista en un circo realizando su último deporte extremo con su vida en juego. El hombre se echó un barril entero de gasolina sobre la cabeza y luego se sentó en su motocicleta.
Sin dudarlo, encendió el fuego con un encendedor. En un instante, su cabeza quedó envuelta en llamas y, con el rugido de la motocicleta, salió a toda velocidad. Desde lejos, Alex pudo oír los gritos desgarradores. Pietro se quedó atónito, con la boca abierta durante un largo rato. Ni siquiera él había visto nunca un acto tan horripilante. La piel del rostro del hombre se quemó rápidamente por las llamas, dejando solo un cráneo envuelto en fuego, como un jinete fantasma del infierno, cabalgando por la tierra. Desde el cartel en la entrada del circo, Alex encontró rápidamente el nombre del hombre: John Viblace. Sin hacer caso omiso de lo que sucedió después, la transformación física de John Viblace hizo sonar la alarma para Alex. No importaba lo hermoso que pareciera el mundo, debajo de él se escondían una depravación y una desesperación insalvables. Despierta, ya casi llegamos. Al ver que el pueblo aparecía poco a poco en la noche, Alex le dio una palmadita a Pietro que estaba a su lado. ¿Tan pronto? ¿Cuánto tiempo dormí? Bostezó Pietro. Ya es hora, pronto amanecerá. Alex aparcó el coche en un aparcamiento público. Descansa ahí, cuando abra el orfanato, recuerda seguir el plan. Entendido. Cargaré combustible primero, respondió Pietro y luego agarró una bolsa grande de donas del asiento trasero. Para ser sincero, Alex no quería tener demasiado contacto con los héroes de este mundo porque no los conocía en absoluto. Nadie podía saber si estos lunáticos terminarían ayudándolo o matándolo. Pietro estaba bien. Era solo un adolescente trágico cuya mente aún no había sido contaminada irreparablemente por este mundo. Pero otros eran impredecibles. Alex no podía medir cuán retorcidas se habían vuelto las mentes de quienes luchaban bajo la opresión del presidente décimo. Por la mañana, el pequeño pueblo fue cobrando vida poco a poco. Los habitantes seguían con sus rutinas cotidianas, mundanas pero mucho mejores que en otros lugares. Sin duda, este era uno de los pocos santuarios que quedaban en Estados Unidos. Alex se dio unas palmaditas en la cara, puso una sonrisa profesional y caminó directamente hacia el orfanato. Este orfanato fue financiado personalmente por Emma. Pertenecía a la Iglesia de la Próxima Generación, que también fue fundada por Emma. Alex no sabía mucho sobre la iglesia, solo que fue creada para criar mejor a la próxima generación y que la mayoría de sus seguidores eran mujeres embarazadas. El orfanato se creó para ayudar a los niños sin hogar o incluso abandonados. Se decía que Emma invirtió la mitad de su fortuna en la construcción de este orfanato, lo que le valió la mejor reputación en Estados Unidos a través de los periódicos nacionales. Casi todo el mundo asociaba a Emma con la amabilidad, pero Alex ya se había preparado para lo peor. No podía creer que existiera una persona tan genuinamente amable en este maldito mundo. Hola, ¿en qué podemos ayudarte? Una monja detuvo rápidamente a Alex cuando entró al orfanato. Al ver la sonrisa y el entusiasmo de la monja, Alex también sonrió. Hola, soy un periodista del New York Times. Estoy aquí para ver a la señorita Emma Frost, con la esperanza de que acepte una entrevista. El New York Times. La monja se quedó perpleja, pero respondió rápidamente. El New York Times no era un periódico pequeño. Sus publicaciones se podían ver en todo el país. Del mismo modo, no todo el mundo podía aparecer en él. Emma solo había aparecido una vez. Ah, ¿para una entrevista, eh? Síganme. Alex siguió a la monja hasta el orfanato. Tenía que admitir que el ambiente allí era realmente bueno y que el estilo de construcción era similar al de un monasterio. El patio estaba lleno de plantas, los pájaros cantaban de fondo y caminar por allí mejoró el estado de ánimo de Alex. Por favor, espere aquí. Iré a informarle. La monja se inclinó levemente ante Alex y se fue después de que él asintió. Después de un rato, una mujer vestida con una túnica sacerdotisa blanca se acercó lentamente con la monja. Al ver esto, Alex no pudo evitar ponerse nervioso. Se pellizcó rápidamente, se puso de pie y, sosteniendo la cámara que Pietro había conseguido de alguna manera, le sonrió a Emma. Señorita Frost, ¿puedo tomarle una foto ahora? Está absolutamente deslumbrante. Por supuesto. Emma no rechazó la petición de aquel hombre tan proactivo. Se detuvo y sonrió levemente. La voz de Emma era encantadora y tenía un fuerte encanto. Combinada con su rostro, Alex creía que la mayoría de los hombres no podrían resistirse a una mujer tan hermosa. Llevaba una túnica de sacerdotisa de un blanco puro y parecía muy pura. Esta combinación de la pureza de un ángel y la seducción de un demonio en una sola persona hizo que la gente quisiera acercarse a ella y convertirse en su prisionera. Hacer clic. La cámara emitió un sonido nítido y Alex la dejó rápidamente y se acercó a Emma Frost. Gracias por su generosidad.
Creo que esta foto aparecerá en la portada del próximo número, a menos que mi editor sea ciego. Ah, por cierto, olvidé presentarme. Mi nombre es Alexander. Puede llamarme Alex. Soy un periodista que se incorporó al New York Times la semana pasada. ¿Le gustaría ver mis credenciales de prensa? Alex habló muy rápido. Entendió que al enfrentarse a alguien con habilidades telepáticas, no debía dejar que la mente del otro invadiera activamente la suya. La mejor manera era tomar la iniciativa, haciendo preguntas constantemente o cambiando de tema, haciendo que los pensamientos del otro siguieran su ejemplo. No hace falta, te creo. Y no hay necesidad de estar nerviosa. Emma percibió claramente el nerviosismo del joven que tenía delante, pero no le importó. Al oír esto, Alex no pudo evitar encogerse de hombros y poner una cara divertida. Oh, lo siento, señorita Frost, pero me lo está poniendo difícil. Creo que ningún hombre en el mundo podría permanecer tranquilo ante su impresionante belleza. Si alguien pudiera, dudaría de su orientación sexual. Las palabras de Alex provocaron la risa de Emma y de la monja. Emma hizo un gesto con la mano para que se fuera y caminó hacia Alex con sus largas piernas. Llámame Emma. Siéntate, te haré la entrevista. Muchas gracias. Sinceramente, debería marcar hoy como mi día de suerte. Alex se sentó rápidamente frente a Emma, abrió su cuaderno y puso una sonrisa un tanto tonta. Mientras tanto, al otro lado del orfanato. Con su supervelocidad, Quicksilver entró en el orfanato sin que nadie se diera cuenta. Las monjas parecían ser personas normales y el orfanato tenía muchos puntos ciegos en su vigilancia, lo que hizo que su infiltración fuera sencilla. Oculto en las sombras, Pietro miró su reloj. Sabía que Alex debía haber iniciado el plan y que era hora de actuar. De repente, apareció un nuevo mensaje. Pietro miró hacia abajo. Era de Alex. Muy silencioso, encuentren a los niños. 8. Ya muerto. Sí, los niños. Pietro frunció el ceño. Al ver el mensaje de Alex, finalmente se dio cuenta de lo que estaba mal. En este orfanato reinaba un silencio desconcertante. Desde que entró al orfanato de la iglesia de la nueva generación, Pietro tenía los nervios en alerta máxima. A diferencia de Alex, él había nacido y crecido en este mundo y sabía mejor lo trastornados que podían llegar a ser los mutantes como él. Aunque había pasado mucho tiempo desde que alguien vio a Emma usar sus poderes mutantes y corrían rumores de que los había abandonado para dedicarse por completo a la iglesia, ni Alex ni Pietro lo creyeron. Para ellos, las habilidades mutantes eran menos un don y más una maldición. Las maldiciones no son algo que se pueda abandonar fácilmente. Con sus sentidos agudizados, Pietro sintió un campo magnético peculiar o una energía psíquica extremadamente inusual en el momento en que entró al orfanato. Esta energía psíquica era imperceptible para la gente común, pero detectable para mutantes con habilidades psíquicas innatas como la Reina Blanca o el presidente décimo. Pietro también podía sentirla cuando corría a gran velocidad, porque su cerebro estaba en un estado intensificado. En un destello plateado, Pietro apareció en la cafetería del orfanato. No aquí. Antes de terminar su frase, Pietro desapareció de nuevo, dejando solo un eco ronco. Mientras corría por el orfanato, la expresión de Pietro se volvió más frustrada. La retroalimentación psíquica se intensificó. Al principio, fue solo una sensación fugaz, pero mientras corría, la energía pareció cobrar vida y comenzó a concentrarse en él. Tampoco en los dormitorios, maldita sea. Pietro, con una aversión instintiva, intentó acallar la vaga energía psíquica y se concentró por completo en la búsqueda de los niños. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que ya estaba envuelto en esa energía inquietante. En su estado de alta velocidad, el mundo parecía casi inmóvil. Por lo general, el único sonido que llegaba a los oídos de Pietro era el soplo del viento. Pero ahora, se horrorizó al descubrir que todo a su alrededor estaba cambiando. Una sustancia, como barro, flotaba en el aire, burbujeaba constantemente en la niebla blanca, como asfalto hirviendo bajo altas temperaturas. Estaba por todas partes y crecía. Cuando Pietro intentó mirarla, parecía inexistente. Era algo que emergía y desaparecía continuamente, como el gato de Schrödinger. Pietro no quería notarlo o intentaba ignorar su presencia, pero la energía se extendió rápidamente y lo envolvió. Se sintió como si lo tocara un limo o alguna otra criatura amorfa, lo que provocó un escalofrío en la columna vertebral de Pietro. No podía comprender cómo logró atraparlo en su estado de alta velocidad. Al instante siguiente, un murmullo, como si alguien hablara en sueños, empezó a resonar en los oídos de Pietro y a circular por su alrededor.
Era una voz carente de lógica o de información útil, que llenó a Pietro de agitación, inquietud y otras emociones negativas. Tampoco en la capilla. Joder. ¿Hoy no es domingo? ¿Por qué está vacía la sala del coro? Sinceramente, si no fuera por la esperanza que Alex le había dado, Pietro ya habría corrido a la cima del Himalaya, lo más lejos posible de aquí. Desde que el presidente décimo lo capturó y lo envió a la prisión de mutantes, Pietro no se había encontrado con una energía psíquica semejante. Pero juró que la energía a la que se enfrentaba ahora, aunque no era tan fuerte como la del presidente décimo, era mucho más extraña. Claramente, se trataba de una entidad más retorcida y caótica, que provocaba miedo, delirios y claustrofobia, e intentaba volver loca a la gente. La gente común podría no percibirlo, pero con el tiempo, la influencia eliminaría el sentido más básico de orden de sus mentes, reemplazándolo por distorsión y caos cuando ingresaran al dominio del orfanato. Tal vez necesite un enfoque diferente. Pietro renunció a detenerse a descansar. Después de buscar en casi todas las habitaciones del orfanato, no encontró rastros de ningún niño. La única pista que quedaba era. Cerrando los ojos, Pietro reprimió las náuseas y trató de conectarse activamente con la energía psíquica. Vamos, muéstrame dónde estáis todos. Mientras tanto, la conversación de Alex con Emma se hacía más animada. En cualquier mundo, conversar con una mujer encantadora e inteligente era una experiencia agradable. Sin embargo, Alex se mantuvo alerta. En el momento en que sintiera cualquier intrusión psíquica, estaba listo para sacar la pistola escondida en su manga y acabar con la hermosa mujer que tenía frente a él. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, en ese increíble monasterio. Emma, recuerdo que gastaste toda tu fortuna para construir este lugar. Es admirable. Tu frase en el periódico, todo lo que hacemos es para la próxima generación, se me quedó grabada. No pude dormir antes de venir aquí. Tu presencia es impresionante. Incluso leí todos los informes sobre ti. Entrevistarte es un honor para mí. Todos somos especiales, Alex. Para mí eres un periodista muy interesante. ¿Te gustaría quedarte a almorzar después de la entrevista? ¿Almorzar? Sí, por supuesto, me encantaría almorzar contigo. Haría cualquier cosa por ti. El rostro de Alex tenía una sonrisa sincera, como la de un fan que conoce a su ídolo, ansioso pero dudoso de acercarse demasiado. De repente, Alex miró a Emma con curiosidad en sus ojos. Emma, ¿dónde están los niños? ¿Qué? Emma se quedó desconcertada por un momento, sin esperar el repentino cambio de tema. Esto es un orfanato, ¿no? ¿Dónde están los niños? Alex parpadeó y añadió. Yo también quiero entrevistarlos. Mi editor me dio una gran sección para esta historia. Los niños, sí, deberían estar en clase por la mañana ahora. La hermana Lisa los lleva allí todas las mañanas. La sonrisa de Emma no vaciló. Para confirmarlo, se escuchó un débil sonido de recitación desde un aula distante. Alex se giró hacia la dirección del aula. ¿Te gustaría verlos? A los niños les encantaría conocerte. Emma inclinó la cabeza, invitándolo amablemente. Al escucharla, la sonrisa de Alex se desvaneció lentamente y fue reemplazada por una expresión severa y fría. No hay necesidad. Mientras hablaba, Alex levantó la mano izquierda. Al instante, un haz de partículas se concentró en su palma. Apestar. Grieta. La explosión del repulsor golpeó a Emma directamente en el pecho, su sonido fue seguido por el sonido de un cristal roto. Cuando cayó al suelo, Alex se giró, escondiendo el guante de Iron Man en su manga, y miró a Emma desplomada. Me engañaste, Emma. Era un cadáver reseco, con un agujero del tamaño de la palma de la mano en el pecho, provocado por la explosión. Llevaba muerto un tiempo, su ropa estaba podrida y desprendía un leve hedor a podrido. Supongo que eres la hermana Lisa. Alex miró el cadáver por un momento y lentamente sacó la foto que había tomado antes. La imagen ahora mostraba dos cadáveres sin vida y con los ojos hundidos. 9. Todavía vivo. Pietro corría por el monasterio. Podía sentir que su destino se acercaba cada vez más, mientras los susurros demoníacos en sus oídos se volvían cada vez más intensos. La sensación de náuseas también le impidió a Pietro mantener el ritmo. Al final, tuvo que detenerse, apoyarse contra una pared y respirar profundamente. Jajaja, jajaja, jajaja. Como un hombre que se está ahogando y es rescatado del agua, Quicksilver inhaló el aire con avidez. No quería volver a experimentar eso nunca más. Sintió que habría vomitado si no se hubiera detenido a tiempo. Reprimiendo las ganas de vomitar, Pietro supo que aún no estaba en un lugar seguro. Parece que es aquí. Levantó la vista y vio un pozo cerrado con cadenas de hierro.
Según el mapa del orfanato, ese lugar debía ser el patio trasero, ubicado en la esquina suroeste de todo el complejo. El oeste conducía al monasterio y el sur era una zona boscosa donde la gente rara vez se aventuraba. Mientras se dirigía hacia el pozo, Pietro no pudo evitar sentirse nervioso. El entorno estaba desolado, con hojas caídas por todas partes y varias estatuas rotas en el suelo. Un viento frío hizo que Pietro temblara. Maldita sea, estoy empezando a arrepentirme de esto. Alex no mencionó lo espeluznante que era este lugar. Murmurando para sí mismo, Pietro escupió al suelo y luego, pareciendo haber tomado una decisión, usó su mano izquierda, que vibraba rápidamente, para romper las cadenas que sellaban el pozo antes de saltar. El pozo y sus paredes eran bastante grandes, lo suficiente para albergar a 4 personas. En caída libre, una persona normal se habría convertido en pulpa al tocar el fondo, pero Pietro no. En su estado de alta velocidad, podía controlar la velocidad de su caída. Rápidamente, Pietro golpeó la pared con el pie, aterrizando perfectamente en el fondo del pozo. Parece que Alex tenía razón. Un orfanato normal no gastaría tanto dinero. La mayor parte de los fondos deben haberse destinado a la construcción de estas instalaciones subterráneas. Pietro tocó las paredes del túnel y frunció el ceño. Era difícil imaginar cuáles eran las intenciones de Emma y qué había pasado con los niños desaparecidos. Este orfanato estaba lejos de ser la institución benéfica que los periódicos afirmaban que era. Albergaba horrores incalculables. Pero eso tenía poco que ver con él. Pietro solo quería coger el casco que Alex había mencionado y salir de ese lugar inquietante. Se agachó, preparándose para correr. Al instante siguiente, su figura desapareció. Sinceramente, la velocidad de Pietro era demasiado rápida para que la percibiera el ojo humano, pero no era su velocidad máxima. De hecho, era menos de la mitad de su velocidad al correr. Como velocista, el movimiento del brazo era crucial para el equilibrio mientras corría. Los humanos evolucionaron para perder la cola porque sus brazos podían mantener mejor el equilibrio. En el estado de un velocista, el movimiento del brazo era aún más crítico. Pero sin su brazo derecho, Pietro no podía correr tan rápido. Era más difícil mantener el equilibrio y, sin el impulso del brazo, no podía alcanzar su velocidad máxima. Sin embargo, Pietro solía correr tan rápido que le causaba tensión en el corazón. En algún momento sospechó que si seguía corriendo a esa velocidad, su corazón terminaría por estallar por la presión. Ahora, ya no podía correr tan rápido. No sabía si eso era bueno o malo. Aunque los túneles subterráneos del orfanato eran profundos, Pietro los atravesó rápidamente y llegó a una zona más espaciosa. De repente, Pietro sintió un dolor agudo en el cerebro, como si alguien lo hubiera apuñalado con una aguja. Se agarró la cabeza y se detuvo de golpe, casi estrellándose contra la pared. Pietro abrió los ojos lentamente y vio estrellas. Sacudió la cabeza con fuerza, tratando de disipar el mareo y las náuseas, tratando de recuperar la lucidez. Evidentemente, había olvidado que ahora se encontraba en la fuente de esas energías psíquicas. Correr a gran velocidad hacía que su cerebro fuera el objetivo de esas energías. Cuando por fin Pietro recuperó la compostura, comenzó a observar a su alrededor. El olor a sangre en el aire le puso los pelos de punta, se preparó para huir en cualquier momento. ¿Qué demonios es este lugar?, susurró Pietro, mirando a su alrededor con cautela. Se encontró en un pasillo poco iluminado, parecido a una prisión, con puertas a ambos lados espaciadas cada 2 metros. Le recordó a Pietro la prisión mutante en la que estuvo una vez. Se acercó de puntillas a la puerta de una de las habitaciones. Era una puerta de acero con barrotes verticales en la ventana. De puntillas, Pietro miró por los huecos. En el interior había una habitación rectangular de menos de 7 metros cuadrados, con solo una cama pequeña. En la cama estaba sentado un niño que no parecía tener más de 4 o 5 años, pero que, de espaldas a Pietro, no podía verle la cara. Pietro dudó un momento y decidió no interactuar con el niño. En un entorno tan aterrador, no quería llamar la atención. Además, el niño que estaba sentado de espaldas a él era demasiado aterrador. ¿Y si se daba vuelta de repente? Su objetivo era el casco que mencionó Alex, no averiguar qué estaba haciendo Emma aquí o qué les pasó a esos niños. Con ese pensamiento, Pietro se dio la vuelta para marcharse. Al darse la vuelta, se quedó paralizado, con todo el cuerpo inmovilizado por la sorpresa y los ojos muy abiertos por la incredulidad. En la entrada del pasillo había una mujer que observaba a Pietro en silencio. Nadie sabía cuándo apareció ni cuánto tiempo llevaba allí. Cuando Pietro la vio, el corazón casi se le salió del pecho.
Era una mujer de cabello blanco y rostro de una belleza impresionante que observaba a Pietro con una expresión enigmática. Pietro la reconoció al instante. La constructora de este orfanato, Emma Frost. No esperaba que un pequeño ratón se colara. Parece que he sido demasiado complaciente a lo largo de los años. Emma se lamió los labios, su voz era melodiosa como un ruiseñor, pero para Pietro, sonaba como el susurro de la muerte. ¿No se supone que deberías estar dando una entrevista? Ah. Pietro intentó acelerar, pero el dolor punzante en la cabeza lo detuvo y gritó de agonía. Pietro se agarró la cabeza y sintió como si le estuvieran destrozando el cerebro. En ese estado, ni siquiera podía pensar en usar su velocidad, y mucho menos correr. HMPH, ¿pensabas que no te notaría? Mis hijos sintieron tu presencia en el momento en que entraste en mi dominio. Un velocista es bastante raro, dijo Emma, con voz suave. Detrás de ella, aparecieron dos niñas, cada una de unos 4 o 5 años. ¿Ellos, también son psíquicos? Preguntó Pietro, soportando el dolor. Las niñas que estaban al lado de Emma no tenían expresión alguna, tenían los ojos en blanco y solo se veía el blanco. Era difícil creer que se trataba de niñas en edad de alegría. Parecían muñecas rotas. ¿Qué has hecho? Gritó Pietro con los dientes apretados. He logrado lo que el creador no pudo. Emma abrió mucho los ojos y sonrió, su hermoso rostro se deformó en una mueca. Acarició las cabezas de las niñas y continuó. Este mundo está al borde de la catástrofe. Solo los mutantes sobrevivirán. Simplemente estoy ayudando a esos seres inferiores a evolucionar, al igual que mi iglesia. La iglesia de la próxima generación. Todo lo que hacemos es por el bien de la próxima generación. Mientras hablaba, Emma se inclinó y frotó su mejilla contra la de una de las niñas. Mira qué hermosa creación, son obras de arte impecables. 10. Locura. Lo siento, pero no veo nada bello en ellos. Maldita loca, ¿qué les has hecho? Pietro se apoyó contra la pared y aprovechó la fricción para ponerse de pie lentamente. Cualquiera podía ver la inquietud en sus ojos. No era la primera vez que se enfrentaba a un mutante telépata y Pietro sabía muy bien lo extraños que podían ser sus poderes. Les he dado dones y bendiciones, todo para la próxima generación. Míralos, mira a estos pequeños tesoros, telépatas recién nacidos. ¿Sabes lo que esto significa? Somos los elegidos y puedo traerles estas bendiciones. La expresión de Emma estaba extremadamente retorcida, todo su rostro se contorsionaba con locura, pero sus ojos estaban llenos de un tierno amor mientras acariciaba suavemente las cabezas de las dos chicas, como si fueran tesoros invaluables. Al ver esta escena, Pietro solo sintió una oleada de náuseas. Dio un par de pasos hacia atrás, queriendo distanciarse de Emma para ganar una sensación de seguridad. Si volverse loco se considera una bendición, entonces el que da esta bendición no es un dios, sino un diablo. Los susurros a su alrededor empezaron a hablar de nuevo y Pietro sintió que si intentaba pensar en algo, esas voces lo volverían loco. ¿Era esa la telepatía de esa loca, Emma? Pietro se sintió envuelto por una fuerza indescriptible y las náuseas en su estómago se hicieron más fuertes. Luego, Pietro perdió el control de su cuerpo, que comenzó a temblar sin control, lo que le dificultaba mantenerse en pie. Di lo que quieras, velocista, no tienes idea de cómo mis creaciones transformarán este mundo. Emma sonrió, su rostro volviendo a su calma inicial, aunque sus ojos tenían un dejo de burla mientras miraba a Pietro. Estás trayendo destrucción al mundo, respondió Pietro, luchando contra la incomodidad de su cuerpo. Su estado era terrible. Pietro sacudió la cabeza con violencia y su visión se volvió borrosa, como si una persona miope se hubiera quitado las gafas. En su aturdimiento, Pietro vio que se levantaba niebla a su alrededor. No, en realidad no era niebla. Pietro no podía identificar qué era. La niebla se acumulaba rápidamente entre los huecos de las puertas de hierro a ambos lados del pasillo y se extendía continuamente alrededor de Pietro y Emma. Entre la niebla se podían ver tenues figuras humanas. Al principio, Pietro pensó que estaba viendo cosas, pero mientras entrecerraba los ojos a causa de las náuseas, se horrorizó al darse cuenta de que ocultas en la pálida niebla estaban las siluetas indistintas de unas niñas. Ahora Pietro comprendía que eran esas cosas extrañas y llenas de energía negativa. Mientras tanto, Emma seguía hablando consigo misma. En serio, si realmente existe un dios en este mundo, entonces tú eres un regalo que me envió ese dios. Emma estiró los brazos, como si quisiera abrazar a Pietro. Eres un lunático. Maldijo Pietro. ¿No tienes también telepatía? ¿No puedes ver la energía psíquica que nos rodea?
Tú convertiste a estos niños en esto, y lo llamas una bendición. Tú. Realmente puedes sentirlo. Los ojos de Emma se iluminaron, llenos de un deseo posesivo mientras miraba a Pietro, aunque lo reprimió rápidamente. Sí, esa es mi misión. Lo perdí todo, dijo Emma en voz baja, con las manos temblorosas al recordar recuerdos dolorosos. Los dioses me arrebataron mis bendiciones, mi todo. No sé qué hice mal. Cualquiera que viera a Emma así pensaría que era una mujer digna de lástima que había sufrido un gran agravio. Pero Pietro solo quería huir lo más lejos posible. Entonces, lo recuperaré todo. La humanidad de Emma se desvaneció, dejando solo locura. Se quitó los guantes y dejó al descubierto unas manos hechas de brillantes diamantes. Este es mi poder y nadie puede quitármelo. Ni siquiera los dioses. De repente, Emma apareció frente a Pietro y su mano de diamante le agarró la garganta. La inmensa fuerza hizo que Pietro se asfixiara al instante, incapaz de reunir fuerzas para luchar. Y tú, velocista, serás mi experimento más crucial. No te preocupes, no te mataré. Eres diferente a ellos. Si bien esos niños tienen dones poderosos, en última instancia son solo humanos comunes, incapaces de soportar el poder de la telepatía. Pero tú eres diferente. Tu cerebro es resistente, muy resistente. La otra mano de Emma se levantó lentamente, agarró su cabello blanco y lo tiró hacia atrás. Al instante siguiente, una cabeza cubierta de cicatrices cosidas apareció ante Pietro. Era evidente que Emma se había practicado numerosas craneotomías. Aunque no estaba claro cómo lo había hecho, las cicatrices parecían 100 pies arrastrándose por su cabeza, una visión horrible que haría temblar las piernas a cualquiera. No te preocupes, no morirás. Seguirás viviendo en mi mente mientras. Auge. De repente, una luz cegadora explotó y atravesó la oscuridad del pasillo. El rayo de luz destelló y Emma salió volando. La fuerza del rayo fue tan fuerte que hizo que el cuerpo de Emma saliera volando por los aires y se estrellara con fuerza contra el suelo con un estruendo metálico. Entonces, una voz enojada resonó en el pasillo silencioso. Suelta a mi hermano, monstruo. Al oír esa voz familiar, las piernas de Pietro cedieron y cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Estás bien, Pietro? Alex corrió hacia Pietro, apuntando su brazo izquierdo blindado hacia Emma mientras inclinaba ligeramente la cabeza para preguntar. ¿Por qué tardaste tanto? Casi muero. Pietro se aferró a la ropa de Alex, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Si hubiera estado solo, Pietro se habría obligado a ser fuerte, pero ahora que Alex estaba allí, Pietro finalmente encontró apoyo. Se sentía como un niño acosado que había encontrado a su padre y quería expresarle todos sus agravios. Está bien, lo entiendo, lo consoló Alex sin mucho entusiasmo. No olvides nuestro plan. Ve a buscar ese casco. Déjamelo a mí. ¿Casco? No sé dónde está. No puedo usar mi supervelocidad aquí. La telepatía me destrozará el cerebro. Pietro se agarró la cabeza con miedo, no queriendo volver a experimentar ese tormento. Al ver esto, Alex se dio cuenta de que el entorno era más complicado de lo que había pensado y que afectaba específicamente a Pietro. Como persona normal, no sentía nada, sin saber si eso era bueno o malo. Entonces haz la búsqueda lentamente, Pietro. Creo en ti. Pero no sé dónde está el casco. Este lugar es demasiado grande para buscarlo, dijo Pietro, con el rostro desencajado por la preocupación, señalando a Emma. Pensé que lo llevaría puesto en la cabeza. Si hiciera eso, no podría usar su telepatía. Mira a tu alrededor, el casco solo se puede usar en un lugar aquí. ¿Te refieres al laboratorio? Se dio cuenta Pietro. Alex no dijo mucho más y le entregó a Pietro una metralleta cargada. Creo en ti. Pietro tomó el arma, miró el rostro serio de Alex, asintió levemente y luego se levantó con decisión. Miró a Alex profundamente y luego corrió hacia el otro extremo del pasillo sin mirar atrás. Al ver la figura de Pietro desaparecer en la oscuridad, Alex volvió su atención a Emma caída. Ya es hora de que hablemos, Emma. Realmente me has roto el corazón. Lo viste en Audionovelas Héroe.